Buenas tardes, veo que ya se están sumando. Está esperando a Andrés que se conecte para iniciar el diálogo. Perdón los minutos de prueba. ¿Se escucha bien a los que están conectados? ¿Alguien me responde si se escucha bien? ¿El volumen está bien? Gracias, Vale. La primera vez que voy a estar en vivo en Instagram, así que perdón, no conozco mucho. Ahí dice Andrés que ya se une. Gracias, Guido. Cami. Bueno, ¿cuánta gente? No se me aburran de esperar. Ya viene, ya viene. Raquel, hola Raquel, Guille, Fede. Ahí está Andrés. Vamos a invitarlo. Hola Jackie, Hola Andrés, ¿cómo estás? bien, te digo Jackie, ¿no? O Jacquelina, ¿cómo te gusta Sí, más? claro. Ok, Sí. ok, bárbaro, bueno, qué bueno. Bueno, Me tardó un ratito, pero me conecté. bueno. ¿Me escuchás bien, no es cierto? Perfecto, perfecto. Bueno, primero que nada te agradecemos mucho desde el colegio. Eh, Vos ya sos casi un ciudadano más de Santa Fe, has tenido muchas veces, siempre dispuesto a venir y ahora a través de este medio y en este contexto eh, estamos haciendo un ciclo de diálogo desde el colegio todos los sábados de arquitectos y bueno, este sábado nos pareció interesante poder conversar con vos y desde ya te agradecemos tu disponibilidad y predisposición. Gracias a ustedes, la verdad que un lujo charlar en estos días que son tan complicados y que estamos todos haciendo lo que tenemos que hacer y además reflexionando sobre cómo siguen las ciudades. Así que muy contento de compartir esta charla. Bueno, primero vamos a arrancar el diálogo por ahí con el tema que más creo que todos estamos esperando. Sabemos que todos Sí, que sos un especialista en movilidad, sos un especialista en movilidad y tras la pandemia muchos interrogantes empiezan a surgir, sobre todo sí, respecto al transporte público. sí, Habíamos logrado un consenso, bueno, ya todos estábamos de acuerdo que la forma más sostenible era el transporte público y ahora esta pandemia nos pone en jaque en una lucha que ya ganada y el miedo a la vuelta de
vehículo privado como principal medio de transporte. También sabemos que la bicicleta vuelve a cobrar gran relevancia y legitimidad en esta forma de desplazarnos. ¿Qué nos podés decir vos de los medios de movilidad, de cómo preparar las ciudades para la pospandemia? ¿Qué recursos nos sugerirías, diciendo que conocés la escala de la ciudad de Santa Fe? Sí, mirá, creo que teníamos ganada eh, el debate, si querés, ideológicamente, ¿no? Yo creo que muy poca gente hoy dice que le quiere dar prioridad a la circulación en automóvil y que lo que pudo haber sido un consenso en la década del 60 para algunos, hoy ya no lo dice nadie, o muy pocos, ¿no? Pero creo que lo que en términos de ideología de ciudad es un consenso, en la práctica todavía faltaba mucho, ¿no? Si uno mira algunas acciones, la desproporción que se le daba del espacio al auto, la cantidad de muertos en siniestros viales, la cantidad de personas que estaban limitadas porque no se asignaban bien los recursos, creo que quedaba mucho por hacer. Ahora, el problema es que ahora, por suerte, digamos, estamos como otras ciudades en el mundo contemplando medidas para salir de la cuarentena más estricta y viendo cómo van a ser esos primeros pasos. Y es una cuarentena que se manifiesta mucho por la movilidad. Uno no podía moverse, no podía salir o solamente con restricciones muy grandes. Entonces la cuestión es qué medidas están pensando y cómo hacemos de esta situación tan crítica, de la que en el largo plazo seguro que nos vamos a recuperar, pero en el corto plazo vamos a salir más desiguales, con una economía más golpeada, con una sociedad más afectada todavía, sobre todo en los sectores más precarios. Entonces, ¿cómo hacemos para que cuando nos pongamos en marcha podamos empezar a recuperar todo eso? Yo creo que hay 4 o 5 puntos. Una es la revalorización de todo lo que se puede hacer en la proximidad, lo que se puede hacer a pie, lo que se puede hacer en bicicleta, la posibilidad de asignar el espacio en la calle para que se pueda mantener una distancia social que permita la seguridad sanitaria, y para eso, digamos, necesitamos más espacio para los peatones, para los ciclistas, y darle también mucha importancia al transporte público. Hay una reacción de decir el transporte público es peligroso, el transporte público es inseguro, y creo que eso hay que combatirlo. Y para eso en el mundo se están tomando distintas medidas. Bueno, unas tienen que ver con cómo la oferta cortada. ¿Se escucha? Sí, se cortó un poquito lo último que dijiste, si lo podés repetir. Dale, y casi mejor andar cortando media poquito, así no hago, así tenemos más diálogos, ¿no? Sí, Pero con mirá, esto que decís, me parece que por ahí quizás pueda ser una oportunidad para pensar en innovaciones y en un salto de calidad del transporte público. Esta idea del transporte público tan masivo, quizás se pueda pensar de otra manera y para digo, eh, no perder el espacio que ya tenía bien, bien exacto, decís, que que es exacto. una Yo creo que lucha porque ahí, todavía hay, sobre todo en las ciudades latinoamericanas, el transporte público tiene esa idea de que es para el que no tiene auto, para el que no vive en el centro, para el que se mueve en la periferia, cómo con esta desigualdad que parecería que la pandemia nos viene a intensificar más situaciones de desigualdad, cómo brindar un salto de calidad
tanto a los medios de movilidad alternativos. Sí, bueno, por supuesto, mirá, los alternativos desde ya. Eso además, algunos que fueron esenciales en medio de todo esto, los que iban en bicicleta haciendo delivery, muchos de los viajes obligados, en muchas partes del mundo los médicos yendo en bicicleta o el personal de salud, porque era una buena, donde podían, donde las distancias lo permitían. Ahora, en el transporte público propiamente dicho, se han tomado medidas. Bueno, algunas tienen que ver con cuestiones de higiene, de lo que ya sabemos, de limpiar las superficies, de buscar exponer de la menor manera posible a los trabajadores, los conductores, etc. Ahora, ahí separan un poco medidas de cómo se gestiona la oferta de transporte público, cómo poner servicios que permitan que, sin que vayan llenos, guardando las distancias hacia adentro, se cubran los trayectos principales que hay que cubrir, cómo darle prioridades para que lo puedan hacer en ese tiempo, y otros que es, digamos, de cómo ordenar un poquito la demanda. Por ejemplo, los que han tenido la suerte de poder hacer sus tareas por teletrabajo, que en parte lo sigan haciendo después, y que entonces los horarios de demanda mayor no estén concentrados en el mismo momento, que es donde más se saturan los medios de transporte público. También horarios de comercios más variados. También en Suiza, por ejemplo, en las escuelas van a ser los días alternados ahora en la reapertura, para que no, primero para que haya más lugar en las escuelas, segundo para que no se pierda el año, y tercero para que también los lugares estén menos cargados, ¿no? Entonces hay que ir un poco por esos dos lados, pero creo que es una oportunidad para pensar espacialmente y socialmente la organización de la movilidad de la ciudad. Bien. Paso con un poquito en limpio esto, lo de la organización de la demanda, muy interesante. De hecho, ya se puede aprovechar esta situación de control que, digamos, de las actividades para permitir una reorganización. Y también hablabas vos de un poco la proximidad, el cronourbanismo, como le dicen ahora, el urbanismo de los 15 minutos. Sí. ¿Qué opinas vos de la posibilidad de tener zonas calmas, zonas 30, de generar ciclovías transitorias? ¿Te parecen soluciones posibles para la transición? Sí, yo creo que, digamos, separemos un poquito las dos partes de tu pregunta, ¿no? Lo de las velocidades y las medidas transitorias creo que es fundamental, y lo de la ciudad de los 15 minutos está bárbaro, pero con un recaudo que me gustaría hablar, ¿no? Primero que son la forma de dar más lugar en la calle a las personas, a los ciclistas, que permita guardar la distancia social y caminar, que permita a los comercios que no pueden tener la gente uno al lado de otro y que están tan golpeados, recuperarse un poco en la actividad y tomar una parte de la calzada. Yo creo que está bárbaro. Son medidas que además se pueden tomar con recursos mínimos. Es cuestión de poner conos, pintar, preservar parte de la excelente comportamiento social, una responsabilidad creo que hay que destacarla, en general muy grande en todo este tiempo, y proyectarla también a otros planos. Y además eso, bueno, genera también, del punto de vista de la salud, hoy estamos respirando aire más puro, menos contaminado. Es un efecto colateral de todo esto que habría que haberlo encontrado por otros medios, pero los gases de efecto invernadero cayeron, y podemos caminar metiendo un aire en los pulmones que es más sano, ¿no? Y creo que así como llevamos casi morbosamente las estadísticas lamentables de los efectos del COVID-19, que desnaturalicemos lo que aceptábamos como una fatalidad, con los peatones caídos, ¿no? Atropellados, y que como era una cosa de todos los días, las cifras son altísimas, ahora cayeron en todo el mundo. Bueno, que no perdamos eso, ¿no?
Así que, y con respecto a la velocidad máxima, creo que también es para repensarlas completamente y es algo que muchas ciudades en el mundo están tomando. Por ejemplo, la, muchas ciudades han puesto 50 como velocidad máxima en toda la ciudad, 30 en una cantidad de zonas muy grandes, cuando ya la velocidad es de 30 o de 20 kilómetros por hora, prácticamente siempre es bueno separar carriles, pero ya estamos mucho más protegidos para otro tipo de circulación. Y si uno piensa en la velocidad a la que circula el transporte público, a esa velocidad puede andar bien. Eso tiene un efecto inmediato también en la baja de accidentes y en la forma de organizar las ciudades, ¿no? Ahora, con respecto a la ciudad de los 15 minutos, que han hablado en París, en Bogotá, y que, por supuesto, digamos, el que pueda tener una oferta suficiente a 15 minutos a pie de su casa, fantástico. Pero eso no es así en todos los barrios, en todas las ciudades, en toda la Argentina y en pocas partes del mundo, ¿no? Y a veces el trabajo en un hogar, uno lo tiene en un lado, otro en otro, los chicos van a la escuela en un lado o en otro, hay que ir a servicios especializados, hay una cantidad de límites a lo que uno puede hacer en 15 minutos. Y además, muchas veces los que tienen menos ofertas a 15 minutos son los que tienen que vivir en barrios más lejanos, a veces en condiciones más precarias, entonces tienen que poder acceder también a las oportunidades de la ciudad, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, pensemos en eso, pero no creamos que con eso vamos a resolver todo, ¿no? Claro, claro, sí. O sea, es un concepto súper interesante, el de proximidad. El tema es cómo garantizamos que realmente todos podamos vivir esa ciudad de los 15 minutos. En nuestras Claro, realidades, claro, y un cómo poco más pensamos utópico que... quizás. Sí, no, por eso te decía, en un área algunas actividades se podrán hacer en 15 minutos y en un área metropolitana compleja va a haber viajes de otras distancias. Veamos cómo las cubrimos de la manera más inteligente, cómo organizamos para evitar desplazamientos innecesarios. Creo que ahora todos aprendimos forzadamente con esta cuarentena la cantidad de cosas que podamos hacer sin salir de casa. También aprendimos las que son importantes y que casi diría insustituibles de los encuentros personales. Y bueno, entonces creo que tenemos elementos para organizarnos de otra manera. Por ejemplo, eh, eh, está todo el mundo haciendo especulaciones, hablamos de temas que todavía no conocemos, lo que estamos viviendo no tiene precedentes en los que nos podamos apoyar o precedentes muy lejanos como la gripe española o la fiebre amarilla u otro tipo de pandemias en otro momento histórico. Pero creo que, bueno, que podemos pensar de otra manera y que también esta crisis han llevado a innovaciones muy grandes en las ciudades, ¿no? De ahí salieron los sistemas sanitarios modernos. Ahí en una encuesta que hicieron una revista británica de medicina muy famosa, cuando cumplió 150 años, en la encuesta preguntaban cuál fue la innovación más grande y más revolucionaria de la medicina y habían dicho, bueno, las redes sanitarias, ¿no? Porque una infraestructura urbana tuvo un impacto en la salud que no tuvieron otras. Entonces, ¿cómo pensamos después de esta también un poco el tema de la convocatoria? ¿Cómo encontramos acá un nuevo punto de partida para nuestras ciudades a partir de la capacidad de movilización extraordinaria que tuvimos que adoptar, ¿no? Y después, acá estamos hablando con el Colegio de Arquitectos, ¿no? En la organización del Sí, espacio, en la organización del espacio yo creo que eso tiene consecuencias grandes. Todos hemos encontrado, por lo menos los que tenemos el privilegio de trabajar en un lugar conectado, otras funciones al living de nuestras casas o a nuestro espacio de trabajo que se convirtió en oficina, en aula, en varias cosas más sin movernos. Muchas de las personas que trabajaban en oficinas y que han encontrado la forma de trabajar en su casa
probablemente van a seguir haciéndolo. Algunos dicen que no van a volver a las oficinas tal como se concebían antes. Esto además era algo que se venía planteando y que ahora se profundiza. Entonces, en la organización del espacio creo que tiene consecuencias que hay que pensarlas socialmente, que no es para improvisar ahora sobre la marcha, pero sí sabemos que eso va a cambiar, ¿no? Claro, sin duda puede impactar, sobre todo pensando a largo plazo, en criterios para el diseño de los espacios cotidianos, así como fue cambiando la vida doméstica a lo largo del tiempo. Antes la casita con la cocinita chiquita en el fondo, después se vuelve a ser un espacio social. Puede que esta situación lleve a modificaciones en los espacios domésticos, considerar otros espacios. De hecho ya se está hablando, sobre todo lo primero que salió, el tema de las terrazas, balcones, revisar también las medidas mínimas de los espacios habitables. Bueno, creo que el gran desafío, tanto en el transporte público como para el diseño del espacio, por lo menos desde nosotros, desde la función de los arquitectos, es pensarlo como un desafío para generar saltos de calidad en el diseño del transporte, de la movilidad y también de los espacios que habitamos, espacios laborales. También otro tema es el espacio público. Cómo vamos a disfrutar, cómo vamos a vivir los espacios públicos, Totalmente. qué consideran. Mira, totalmente. Creo que en los espacios de la vida cotidiana, lo que mencionabas, de cómo las costumbres llevaron a cambios en la forma en que la cocina está integrada a la casa, en lo que valoramos hoy, cualquiera que tenga una ventana donde entra el sol o un balcón, hoy cotiza el doble o triple, ¿no? No sé en términos de mercado, pero en términos de bienestar y de lo que se disfruta, y lo que lo valoramos. Y en el mismo sentido, cuando vos hablabas también de las dimensiones mínimas, creo que también tenemos que pensar en eso. Eh, a veces, la otra vez nos preguntaban con cambios de código que hacían una vivienda mínima muy reducida, y está la idea, es como un zapato, digamos, ¿no? Si uno calza 42 y te dan un zapato 38, no es que resolviste el 80% del problema. Y poquito. ¿Estás ahí? Cortó un poco. Sí, estoy. Se Okay. cortó un poquito lo último. Bueno, llegué hasta lo del zapato, ¿eso se entendió? Sí, lo del zapato lo escuché. Ok. Bueno, entonces, entonces es eso, ¿no? ¿Cómo pensamos los espacios? Y con respecto al espacio público en particular, creo que, bueno, es una vieja obsesión, pero el espacio público por excelencia es la calle, ¿no? Es el 80% del espacio público de la ciudad, o sea que es el espacio estructurador del crecimiento, y si tenemos una oportunidad de pensarlo como muchos veníamos insistiendo desde antes, en tomarlo como espacio público de calidad, creo que ahí la ciudad va a ganar mucho. ¿Y cuando lo sacrificábamos? Cuando queríamos hacer que sirviera para que se circulara a una velocidad y con una cantidad de vehículos incompatible con otros usos del espacio. Otra cosa es cuando conviven distintas formas de uso, como una diversidad ecológica, y eso les da más vitalidad. Y creo que en ese sentido lo que apreciamos muchos cuando vienen a las ciudades argentinas, aprecian que en general se pueden caminar. Para nosotros siempre fue una cosa que la dábamos por descontada, y creo que ahora la podemos poner todavía más en valor. Y el espacio público, digamos, que tiene usos distintos en distintas horas del día, tiene la posibilidad de encuentro, tiene la posibilidad
del comercio, que hoy está golpeadísimo, todo lo que es gastronomía, hotelería y todo ese tipo de servicios en todo el mundo hoy son de los económicamente más golpeados, pero son también los que pueden tener en el espacio público una posibilidad de resurgir. Así que creo que ese punto es fundamental. Otros hablan de inclusive cómo repensar los espacios de la enseñanza, cómo se puede pensar en más clases en lugares abiertos, cuando el tiempo lo permite, que eso tiene, digamos, otro tipo de estímulos. En Dinamarca hace mucho que a los más chiquitos los trataban de llevar afuera una parte más grande del día, porque decían que eso iba a tener un efecto pedagógico. Pero bueno, hoy creo que además uno de los sectores que si bien se puede mantener el funcionamiento con un esfuerzo heroico de maestros y de padres para que la escuela siga en casa, nunca va a ser lo mismo que una clase donde está la posibilidad presencial. Y eso, permíteme que comente algo más sobre eso, creo que marca además en nuestra desigualdad como sociedad que debemos revertir lo que es la brecha digital y la dificultad para los hogares que además están en situaciones más precarias, no tienen el acceso a una buena conectividad, que en este momento es lo que una línea, un salvavidas para muchos otros, ¿no? Sí, sin duda. Si antes era el colectivo el que nos llevaba a la escuela, a la universidad, ahora la necesidad de contar con buena conexión, de contar con una computadora, este, incluso en el hogar, si son más de uno los chicos que están estudiando y los padres que están trabajando, termina siendo una demanda de recursos informáticos muy grande, que es la que estaría permitiendo la accesibilidad a contar con esos servicios. Claro, Estaba revisando, estaba revisando un poquito los comentarios y encontré uno que toma un tema que ya veníamos, se venía conversando, ¿no?, en otros diálogos, pero bueno, no quería dejar de pasarlo. El de Pablo, que dice: esta emergencia sanitaria pone en crisis la idea de las ciudades más densas en favor de ciudades de densidad media. Pregunta Pablo por el tema de la densidad. ¿Querés contestar, sí, gracias Pablo Andrés? por la pregunta, gracias por la pregunta. Creo que es uno de los temas que hoy está en debate. Eh, Recién están saliendo las estadísticas más actualizadas de salud para que se puedan hacer las correlaciones con los niveles de densidad. Los países que tienen más estadísticas lo hacen un poco más rápido. Acabo de leer algunos estudios. En Estados Unidos decían que en las áreas metropolitanas había una cierta correlación entre la densidad y el nivel de contagios, pero también decían, un estudio de Shlomo Angel y otros investigadores en la Universidad de Nueva York, también decían que la diferencia era más en la velocidad del contagio que en el alcance del contagio en sí, que después se terminaba también expandiendo en áreas urbanas menos densas. Y por otro lado, también para completar la respuesta a la pregunta de Pablo, creo que también hay que aprender de las reacciones que toma cada ciudad. Por ejemplo, algunas de las ciudades más densas del mundo que están en Asia, como Hong Kong, Taiwán, Seúl, etcétera, han logrado pasar la crisis a pesar de estar tan cerca de donde empezó, eh, sin suspender completamente la actividad, manteniendo un nivel de actividad alto, y a pesar de la densidad, digamos, pudieron seguir funcionando, no te digo normalmente, pero con mucha más actividad que en otras partes del mundo, ¿no? Entonces, ahí se abren otros puntos de debate que tienen que ver, primero, que ellos tienen una cultura de estar más preparados. A mí, cuando me ha tocado ir a algunas de las ciudades asiáticas, me llamaba muchísimo la atención ver a gente con barbijo en el transporte público. Para mí era algo que solamente existía dentro del hospital, y ellos ya tienen una cultura de eso, y han tenido también
algunas contagios de otras enfermedades y virus bastante recientes, entonces estaban más preparados. Y después hay también un tema de la gestión de la información, que creo que es algo que tenemos que debatir, que es cómo tener una trazabilidad mayor de los casos de contagio, para que en vez de tomar medidas tan generales que paralizan a todo el mundo, se puedan concentrar más en los grupos de más riesgo. Pero por supuesto eso es un debate que tiene primero una cuestión de cómo se accede a los datos, que pueden ser de las compañías telefónicas, de acuerdo a los operadores, o inclusive los que salen en las propias redes sociales, que saben todo sobre nosotros, pero también, también cómo hay un acceso público que sirva a la política pública. Eso puede significar una invasión a la privacidad, pero también hay una invasión a la privacidad muy grande cuando nos tenemos que quedar todos encerrados, ¿no? Sí, creo que hay de esto lecciones para aprender, y creo que sí, que de todos modos en las ciudades de distintas densidades y de distintos tamaños las situaciones cambian, ¿no? Y que en muchas las posibilidades de salir se dan más rápido, y creo que eso también se revaloriza socialmente, ¿no? Bien, ahí dice gracias, dice Pablo. Julio dice que quizás antes de tomar el tema de densidad se debería intentar un ecosistema urbano en general más equilibrado, más sano. Y tenemos una pregunta de Mariana Salvador, que vos la conocés, Sí, Andrés, sí. activista de la INTI, que dice, tuviste la oportunidad de venir a presentar el plan de movilidad en la ciudad. Quiero saber si considerás la necesidad de tomar medidas de movilidad activa ya hoy en Santa Fe. Pregunta Mirá, Mariana. sí, creo que los santafesinos saben muy bien cómo hacer, y veo los grupos activos que están discutiendo las medidas, y que la vocación, por lo que yo sé, existía y existe, pero probablemente creo que si ya había una vocación de innovación y una voluntad política para eso, hoy el contexto lo favorece mucho. En todo el mundo, digamos, eh, andar más a pie y en bicicleta permite moverse y reducir el riesgo de estar en distancias que amenazan la seguridad sanitaria, ¿no? Y que también son, ya lo dijimos, de por sí saludables, y que permiten que se libere espacio para que lo que hoy es uno de los desafíos más grandes que tenemos, que es la parálisis económica, se pueda empezar a revertir con otro uso de la calle. Está claro que mientras la distancia lo permitan, es la forma más inteligente de moverse. Y creo que, como decía hace un ratito, digamos, muchas de esas medidas se pueden tomar sin comprometer los presupuestos que ya están tendidos por todas partes y tironeados. Se pueden poner en marcha en muy poco tiempo, y que hay una ola mundial en las ciudades para, en la medida de lo posible, dar un salto de calidad en la movilidad activa. Así que creo eh, que hay un buen contexto para eso, ¿no? Hay que aprovecharlo, digamos, hay que aprovechar, sacar ventaja de esta situación para combatir la desigualdad en la ciudad, como por lo menos en lo que se pueda. Andrés, yo te quiero cambiar un poco de tema, más que nada un poco de escala, porque sé que estás trabajando en otros temas que también son muy interesantes y tienen que ver con esta situación que estamos viviendo. Esta cuestión de la transición energética y digital, lo que podríamos llamar la anunciada, digamos, era post-fósil,
en relación a la movilidad urbana y la articulación con el espacio y la accesibilidad. Me refiero más específicamente al avance de las compras online, que ya venía haciendo antes de la pandemia, de la cuarentena, del aislamiento, y ahora esto se intensifica. ¿Cómo y esta sensación de ilusión, ¿no es cierto?, de falta de movimiento, pero que en realidad sabemos que los productos están haciendo circuitos, movimientos, en algunos casos muy complejos? ¿Qué consecuencias puede Las consecuencias, sí, llegué hasta qué tener? consecuencias, hasta qué Sí, ¿qué consecuencias. consecuencias y si tenemos que estar preparados, digamos, para reconfiguraciones del territorio en cuanto a flujos, puntos de anclaje, quizás nuevas centralidades logísticas, digamos, pasando a una escala macro, ¿cómo afecta al ordenamiento del territorio, de la mayor necesidad también de disposición de suelo, de planificación de esos flujos? Y estuve viendo que estuviste indagando en eso, entonces no que quería aprovechar para que tomemos este tema, me parece interesante también. Sí, totalmente. Bueno, primero la transición energética, ya veníamos con una conciencia de que la dependencia en la energía fósil, en los motores de combustión interna y en el petróleo, nos estaba llevando a un punto irreparable, ¿no? Por los gases de efecto invernadero, por el efecto en la salud, por la presión y los efectos ecológicos de la extracción de petróleo de cualquier manera. En ese sentido, creo que lo que planteaba Mariana con la movilidad activa es el primer paso de un uso mucho más inteligente de los recursos y de la energía, y que también requiere de una movilización de la sociedad civil, que me parece que ahí es también fundamental. Hoy vimos que con todas las medidas que se tomaron, la demanda de petróleo cayó a niveles bajísimos. Hasta había un precio negativo que tuvieron que salir a sostenerlo y que pone en crisis a muchas formas de extracción y también a la industria del automóvil tradicional. Entonces creo que esa transición también se va a acelerar. Ahora, desde el punto de vista digital, también veníamos con un aumento muy fuerte en la Argentina y en otros países, pero en Argentina bien marcado, de las compras online y del comercio electrónico con respecto al total de las compras, ¿no? Ahora con la imposibilidad de salir y con muchos comercios que no podían estar habilitados para la venta al público, eso se aceleró. Y ahí lo que vimos es que, claro, uno lo hace desde la computadora, pero para que lo que compró le llegue a la casa, hay una cantidad de movimientos que hay que hacer, de logística pesada a logística de lo que se llama de la última milla o del último kilómetro, que vemos muchas veces en estas aplicaciones con mochilas de colores que andan los chicos pedaleando de varias compañías. Y ahí hay una investigación que habíamos hecho con Furban y Ciudad en Movimiento, sobre todo con Andrea Gutiérrez y con Laura Siliani, que mostraba un poco esa otra cara, ¿no? Del movimiento en la ciudad, que por un lado hace que podamos tener en casa lo que antes era impensable que pudiéramos tener, algunos que producen como productores de vinos más boutique o un fabricante de instrumentos, un luthier que habíamos estudiado, pueden con eso llegar y que le den los márgenes que si tuvieran que ponerlo en los góndolas de un lugar muy grande no podrían, ¿no? Pero también marca una desigualdad y una relación laboral muy precaria. Muchos de esos trabajos no tienen protección laboral, no tienen, aparecen como autónomos, pero en verdad hay una relación de dependencia.
En California ahora, el estado de California planteó algo por el estilo con los choferes de Uber que quedaron totalmente desprotegidos. Y creo que también cuando pensemos las regulaciones y la organización de la ciudad, va a haber que tomar en cuenta este tipo de cosas, para los que las normas que existen no estaban del todo preparados, y que también en algunas ciudades ponen otra presión sobre el uso de la calle. Yo, por ejemplo, veía en estos días que en Buenos Aires las calles están desiertas con muy pocos autos, que lamentablemente en las veredas están estacionadas las motos, y que muchos de los chicos que andan haciendo ese trabajo también van por las veredas porque a veces están en una situación mejor. Bueno, prácticamente no había peatones, pero yo creo que la forma en que pensemos todo esto es para que haya más espacio que comprometa menos a los peatones, y que la movilidad activa se pueda hacer de una forma que sea mejor para todos, y sacando un poco más el espacio de los autos que el espacio de los peatones. También aparecen las cuestiones de micromovilidad, que bueno, es algo que había empezado, que ahora se paralizó, pero creo que es un debate que va a seguir en los meses que vienen. Sí, creo que retomando un poco todo lo que veníamos, siempre aparece el tema de la desigualdad. Eh, Poder. Ahora sí. Bueno, nos da una pequeña Sí, pausa. Sí. un recreíto. Decía Andrés que Bueno, eso para ilustrar en el medio de la charla también el lado oscuro de la conectividad, ¿no? Y las dificultades que todos tenemos. sin duda que la reunión presencial es mucho mejor en todo sentido. Ahí volvimos, ahí estamos. Decía Andrés que, digo, de todos los aspectos que fuimos tomando, desde el transporte público, la cuestión de de la proximidad. Ahí estamos, ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, Ojalá que a ver, definitivamente. decía, ¿no? Esto de, bueno, el acceso a la cuestión del urbanismo de los 15 minutos, del transporte público, eh, el acceso a que hoy depende de la buena conectividad, de los recursos informáticos, y ahora con esto también que comentabas vos de un poco la precarización que tiene algunos sistemas de compra online, de delivery, todo intensifica un poco más ciertas situaciones de desigualdad que ya veníamos, que ya se hacían evidentes en la ciudad, y que quizás esta situación de la pandemia intensifica un poco estas condiciones. Sí, mirá, con respecto al margen de la pandemia, ¿no? Con respecto a la
a la precariedad que genera ese tipo de relaciones laborales. Lo planteábamos con Andrea y con Laura. La cuestión es cómo podemos, porque también es una modernización, en un sentido es un avance, cómo podemos tomarlo, pero sin aceptar como una resignación que solamente se puede dar con niveles tan altos de desigualdad. Eso es un desafío para crear marcos regulatorios, tanto en lo urbano como en lo social. Ahora, con la pandemia, eh, 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 está claro que el efecto en la desigualdad va a ser muy grande, eh, que va a afectar, que es una caída en la economía de todo el mundo, es una caída en la economía argentina y que va a afectar de distinta manera a distintos sectores de la sociedad. Entonces, creo que ahí es donde valorizamos mucho los roles del Estado, pero que no se trata solamente del tamaño del Estado, sino de cómo funciona, ¿no? La otra vez citaba a Amartya Sen, ¿no? El premio Nobel, que decía cómo, por ejemplo, aunque no se puede comparar en términos de movilización de recursos, no tiene nada que ver una situación con otra, pero como Gran Bretaña de la Segunda Guerra Mundial salió con el Sistema Nacional de Salud, que hoy es una pieza fundamental y que no discute nadie, en nuestros sistemas de salud eh, que tenemos un debate pendiente en cómo se usan los recursos, tenemos dentro de toda una cobertura importantísima en Argentina, pero bueno, cómo eso también contribuye a hacer una sociedad más equitativa, cómo hacemos que los medios que ponemos a disposición desde el Estado realmente lleguen con la máxima productividad de los recursos a dar los beneficios sociales que esperamos de ellos. Y acá creo que en materia de vivienda tenemos también un tema fundamental. Las condiciones en las que una parte de la sociedad vive la pandemia son todavía más difíciles, ¿no? Respetar el aislamiento social en muy pocos metros cuadrados, hacinados, sin agua potable y sin otra serie de cosas, evidentemente es mucho más complicado. Entonces, bueno, cómo también sirve para una movilización extraordinaria de recursos en ese sentido. Yo creo que está claro que el efecto, por mejores que sean las políticas que se adopten en la emergencia de la pandemia, va a ser de aumentar la desigualdad. Pero entonces, bueno, ¿cómo somos capaces de movilizar nuestros recursos para cambiar un poco ese curso de acción y atender las urgencias de otra manera? Y creo que algo también importante que yo veo en los debates internacionales, tanto en el uso de la calle como en discusiones un poco más generales, es cómo hacemos para que, si bien hay medidas que solamente se pueden adoptar en el corto plazo, que no admiten demoras, que tienen que ser con lo que hay, pero cómo, y flexibles, etcétera, pero cómo se inscriben en objetivos de largo plazo que después podamos cumplir y que no se acaben al día siguiente de salir de la emergencia, que por otra parte todavía no sabemos cuándo va a ser del todo, hasta que no aparezca una vacuna y hasta que no haya otros cambios, ¿no? Claro, un poco pensaba, ¿no? El miedo por ahí de generar políticas o decisiones transitorias que después no se mantengan. Quizás ya pensar en decisiones que tengan permanencia en el tiempo o que sean más estratégicas, que bien es verdad que se requiere de acciones más paliativas, pero digamos de enfocarse en una estrategia que se pueda sostener a largo plazo y no que al otro día después de la pandemia volvamos de nuevo como si nada, como si hubiera pasado. Es un momento de desafío también para las gestiones políticas, también para los investigadores. No son investigadores. En mi caso, que también me dedico a la investigación, es un momento en el que estamos todos muy conectados con las diferentes opiniones, estudios,
estamos ahora en el momento, entonces no tenemos una distancia temporal para sacar conclusiones eh, quizás más fundamentales, pero es un momento para todos de desafío y estar atentos a cómo responder. No, totalmente, totalmente, desde la investigación, desde la función pública, desde la política pública, desde la sociedad civil y desde las prácticas de cada uno, es como un momento para ponerse las cosas en cuestión. Y está claro que hay medidas que son urgentes, que uno no puede esperar a tener todo claro para tomarlas porque te corren los tiempos, pero sí mantener esa mirada en vista, ¿no? No perder ese horizonte y en todo caso, y lo que haya que ir corrigiendo sobre la marcha, corregirlo, pero poder verlo así, ¿no? Ahí los juristas hablan a veces de momentos constitucionales, ¿no? Que están dadas las condiciones para discutir temas estructurales de organización de la sociedad de largo plazo, y en un sentido creo que acá, en términos de prácticas sociales y de políticas públicas, estamos en una ventana que obliga a reconsiderar muchas de las cosas que venían funcionando y que hace todavía más necesario poder tener ese horizonte, ¿no? Y creo que hay muchas cosas, creo que lo charlábamos en otras conversaciones sobre la movilidad, hay muchas cosas que se venían predicando y sosteniendo desde antes que aquí tienen un catalizador y pueden hacer eh, que se terminen de materializar. Por ejemplo, el teletrabajo un poco venía, pero creo que después de esto va a quedar de una forma totalmente distinta, ¿no? Sí, 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 totalmente. Incluso para algunas cosas hasta es positivo y se puede sacar mucho provecho y creo que en algunos ámbitos llegó para quedarse. Este, sin duda es que sí. Hemos por ahí descubierto en un campo aprovechable en la investigación, en el teletrabajo, incluso la necesidad de organizar y coordinar mejor las actividades para aprovechar el tiempo. Eh, y te quería preguntar, Andrés, ustedes con el instituto, cómo están trabajando? ¿Están tomando temas nuevos? ¿Cómo están trabajando en esta situación y con los demás investigadores? Bueno, mira, por un lado, con los problemas, inclusive los problemas económicos que todos tienen, de restricciones, que te produce un impacto, y eso es un desafío. Pero al costado de eso, además que también tiene algo de coyuntural, pero al costado de eso teníamos una publicación en marcha, que es un libro sobre las nuevas actividades conectadas, y donde uno de los artículos tiene que ver con esto del comercio electrónico que hablábamos, otro sobre los cambios tecnológicos y su efecto en la sociedad, otro inclusive sobre las nuevas formas de trabajo y estudio en Río, con un trabajo con varios autores latinoamericanos, a veces inclusive franceses. A veces era como decir, bueno, uno trabajaba con la gente de acá y estaba en equipo y los otros lejos y, viste, te conectabas por Skype o de distintas maneras. Ahora, una consecuencia de todo esto es que con todos trabajás por igual, ¿no? No importa a dónde estén, como Claro, que desaparecieron las distancias y además estar en diálogo en este momento también es algo que parece como algo muy importante. Estábamos haciendo otras mediciones junto con la Facultad de Ciencias Exactas de la calidad del aire en lugares de infraestructura pesada. Bueno, ahora veníamos haciendo las muestras, ahora no las pudimos cambiar por un tiempo, pero los datos internacionales son que la calidad del aire globalmente ha venido mejorando. Y también en toda la comunidad que reflexiona sobre la movilidad,
hay un momento donde todos somos interpelados por la situación, por cómo se sale, por cómo se ponen en marcha los distintos servicios públicos y más allá de las diferencias geográficas de quienes reflexionan sobre esto, creo que un punto muy importante es la revalorización de lo público, ¿no? De cómo en la emergencia eso, por un lado, digamos, uno lo valoriza y por otro lado le exige más. Entonces, bueno, a ver, creo que hay una circulación muy rápida de ideas que afecta de una. Esto es como, sí, esto es como la tele, en vez de la pausa, Instagram nos pone un pequeño corte y Claro, después seguimos. No, entonces sin decía que publicidad, claro, podemos pasar unos chivos. claro. Que, eh, que es una situación tan inédita y tan extraordinaria y al mismo tiempo no es la primera vez que hay una peste, pero sí es la primera vez que estamos todos conectados de una manera tan eh, integral. Entonces permite compartir en todo sentido las. Ahora, Volvimos ahí, sí, sí, que es la primera vez que nos toca todos, a claro, todo el entonces, mundo. claro, entonces que se pueden compartir las políticas, las experiencias. Uno ve que todos los gobiernos del mundo están enfrentando un desafío enorme y cada uno aprendiendo de las respuestas de otros sobre la crisis, ¿no? También la importancia de los organismos que actúan en la escala global para poder enfrentar algunos de los problemas, ¿no? Sí, Pero bueno, esa era un poco en respuesta a es, lo que hacemos. Nosotros somos chiquititos, somos un grupo articulado en distintas universidades y ciudades, pero también, digamos, creo que el valor de tener una red también se aprecia mucho, ¿no? sí, tuvimos la oportunidad también de contar con la presencia de Andrea Gutiérrez en el 2018 por ahí, cuando se hizo acá el foro de la bicicleta, eh, muy, muy predispuesta también ella, muy interesante, como en ese momento ella mostró un estudio de la movilidad en el conurbano, de la movilidad de las mujeres en el conurbano. Muy interesante, me acordé de ella